Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Live, en el cual voy a hablar del observador, las creencias y modelos mentales. Como lo promocioné ayer, pues hoy a partir de las 12 estaremos dando esta información muy valiosa para ustedes, amigos emprendedores. Esperemos un poquito que se empiecen a conectar antes de continuar. Bueno, como les decía ayer, soy Ana Cristina Bernal, consultora de gestión empresarial, coach ontológico y fundadora de Symbiosis Academy. Este mes es sumamente importante porque vamos a empezar a dar em, información, masterclass, clases y cursos gratuitos con información de valor enfocado en ayudar a los emprendedores a encontrar un equilibrio entre su vida personal y su vida empresarial. Entonces, vamos a continuar con el tema de hoy, el cual es el observador, las creencias y modelos mentales. Esperemos un poquito más a ver si es que se conecta alguien más. Ok, mientras tanto, no sé si me pueden ayudar escribiendo quién nos está viendo, de dónde nos visitan, y estamos a punto de arrancar con nuestra clase. Hola Marco, mucho gusto. Qué gusto tenerte. Bueno, empecemos chicos, vamos a hablar, pues como les dije, inicialmente hoy lo que vamos a ver es el observador, creencias y modelos mentales. Entonces, Marco Lara desde Monterrey, México, bienvenido. Ok, los seres humanos creemos que la manera en la que percibimos el mundo es como realmente es. Por eso nosotros en ontología, una de las principales conceptos que vemos y de los que partimos es este concepto del observador, el cual me parece muy valioso porque nos invita a cuestionar la forma en que vemos el mundo, pero sobre todo a darnos cuenta que cada ser humano, que cada persona ve el mundo de una manera en particular. En nuestro mundo, nosotros creemos que la realidad es única, es absoluta, que tal como nosotros la vemos es como realmente es, pero la realidad es que en el mundo no hay absolutos, no todo es blanco o negro, ni todo es únicamente bueno o malo. Hay puntos intermedios, hay grises, hay celestes, hay rosados. Entonces es muy importante que nosotros empecemos a poder ver un mundo de oportunidades que nos hace, que nos permite el poder de nuestras interpretaciones. Entonces, la forma en que cada uno de nosotros, cada observador, escoge observar, tiene variedades múltiples y pues las vamos a ver ahora. Muchas de ellas parten de nuestras creencias y modelos mentales. Freddy, bienvenido, gracias. Seguimos. Entonces voy a compartirles una imagen y voy a hacerles una pregunta. Hola Pedro, y voy a compartirles una imagen. Permítanme compartírsela. Ok. Sí, y quiero que vean esta imagen y me contesten qué piensan ustedes que hace que ante un mismo hecho, ante una misma situación, dos personas sientan o piensen de modo distinto. Sí, los leo en... O díganme qué es lo que ustedes ven en esta imagen. ¿Qué piensan? ¿Qué creen? Por favor, no todos a la vez, no sean tímidos. Carla, mi mamita, gracias por estar aquí. Pedro, mi esposo, también gracias por estar aquí acompañándome siempre.
Dos visiones del mundo distinto. Freddy, muchas gracias. Sí, dos visiones del mundo distintas. Precisamente porque la forma en que interpretamos el mundo, la forma en que observamos el mundo, depende del observador que cada uno de nosotros es. Marcos, todo tiene que ver con tu perspectiva. Correcto, Marcos, muchas gracias. Gaby, ven el cuadro desde diferentes perspectivas. Muy bien, Gaby, muchísimas gracias y bienvenida. Lisette, saludos desde Guayaquil. Saludos, Lisette, una querida amiga. Gracias por estar aquí. Ok, lo que sucede, cada uno ve la vida como desea. Eduardo, mi tío bello. Gracias, tío, por estar aquí también. Sí, lo que sucede es que bueno o malo son interpretaciones. Sí, por lo tanto son subjetivas. Como bien lo han dicho ustedes, cada uno ve las cosas desde una perspectiva distinta. Cada uno tiene un observador distinto que va atado realmente a nuestras creencias, al lugar en donde nacimos, a la forma en la que crecimos, que nos hace que interpretemos y veamos el mundo de una manera en particular. Como podemos ver en esta imagen, las dos personas están exactamente en la misma situación, ¿sí? Y los dos están pintando un cuadro, pero uno está pintando las rejas que lo tienen encarcelado, mientras que el otro, que tiene gafas, no sé ni siquiera, quizás si podría hasta ser ciego, no lo sé, está pintando el paisaje que hay afuera. No, no creo que es ciego porque está pintando exacto el mismo paisaje. En todo caso, cada uno ve las formas de una manera en particular. Entonces, con esto voy a dejar de compartir esta imagen para continuar. Espérenme un segundito, por favor. Ay. Ok. Entonces, con esto quiero darles el principio de ontología. Sí, como yo les decía, la ontología, el observador es el primer concepto que nosotros vemos en ontología, y quiero darles el primer principio de ontología, en el que dice que no sabemos cómo son las cosas, solo sabemos cómo las observamos o interpretamos. Vivimos en mundos interpretativos. Esto personalmente a mí me abrió un mundo de posibilidades, porque el hecho de empezar a cuestionarme que el mundo no es como realmente yo lo veo, que pueden haber otras posibilidades, empezar a poner en dudas mis certezas, a cuestionar mis creencias, te empiezan a abrir posibilidades que quizás anteriormente no las tenía. Entonces, cuéntenme qué piensan de este primer principio. No sabemos cómo son las cosas, solo sabemos cómo las observamos o interpretamos. Vivimos en mundos interpretativos. Ok, bueno, parece que están un poco tímidos, pero quiero que empiecen a escribir las cosas que les pregunto. Sigamos. Todos tenemos diferentes perspectivas de un mismo hecho. Y como les decía, esto se basa en nuestras experiencias y que está filtrado por nuestro sistema de creencias, juicios, paradigmas y modelos mentales. Entonces, ¿de dónde vienen estas creencias? De esas experiencias que nosotros vivimos, pero también de la forma en que hemos sido educados, de la cultura en donde crecimos, quizás de la educación religiosa que recibimos, de las escuelas, de las aulas de clases en donde nos muestran que un camino que se debe seguir, pues, y en función de eso se definen nuestras creencias. Entonces, aceptar que vivimos en mundos interpretativos nos invita a suponer que casi la totalidad de las cosas de nuestro exterior, e incluso las cosas que nos hacen sufrir, no todas, pero sí casi la totalidad, el sufrimiento es parte necesaria de la evolución del ser humano y de la humanidad, pero sí muchas de las cosas por las que sufrimos no dependen del mundo exterior, sino que depende de la forma en que nosotros observamos e interpretamos este mundo. Es decir, depende del observador que somos. Esto para mí abre un montón de posibilidades, porque cuando yo empiezo a cuestionar mi observador, empiezo a reconocer el tipo de observador que soy, también puedo empezar a cambiar ciertas creencias y adoptar nuevas creencias que me conecten más con ese propósito, ese sueño, esa vida que realmente quiero tener. Y bueno, les voy a dar un par de ejemplos. ¿Sí? Por ejemplo, es domingo, está lloviendo y Sofía se entristece porque tenía planeado ir a la playa. Normalmente cuando nosotros planeamos un día de playa, pues siempre nos imaginamos un día de sol, un día de disfrutar en familia,
bañarnos, quizás tomarnos una cerveza, pero siempre pensamos en el sol. El momento en que empieza a llover, pues nos entristecemos o nos da ira porque quizás nuestros planes se dañaron. Sin embargo, en este caso Juan se alegra porque él tenía planeado regar el césped. Entonces a él la lluvia lo alegra porque ya el tiempo que tenía designado para regar el césped o regar el jardín lo puede dedicar para hacer algo más. Entonces, como podemos ver, lo que está en el mundo exterior es un hecho. O sea, la lluvia no es buena ni es mala, no entristece ni alegra a nadie. Simplemente la lluvia está ahí. O sea, no tiene ese poder de entristecer o alegrar. Es el observador que cada uno de nosotros es, o la interpretación que nosotros hacemos del hecho exterior, lo que nos entristece, lo que nos enfurece, lo que nos alegra. Entonces, les doy otro ejemplo. Esta es la historia de dos hermanos gemelos. Uno de ellos fumaba mucho y cuando le preguntan por qué fumas, él responde, mi padre fumó desde que nací, fumó toda la vida, respiré humo desde que nací. Entonces luego le preguntan al otro hermano por qué él no fuma y respondió exactamente lo mismo. Mi padre fumó desde que nací, respiré humo desde que nací. Entonces podemos ver dos hermanos criados exactamente en el mismo lugar, con el mismo papá. O sea, el hecho es que el papá fumaba, pero la forma en que cada uno decidió ver, interpretar y actuar ya dependió de ellos. Entonces también es muy importante porque la forma en que nosotros interpretamos el mundo y observamos el mundo también nos ayuda nos hace ser como somos, nos hace ser quien somos, nos hace hacer lo que hacemos, decir lo que decimos y actuar como actuamos. Afecta también en nuestras actuaciones y conductas. Entonces, el modo en que vemos el problema es el problema, ¿sí? Aquí pues sí los invito a que cuando estén con quizás estos pensamientos negativos, de estas creencias limitantes, empecemos a cuestionarnos. Cuestionarnos es el primer paso, el decir, pero cuando yo digo soy así, no puedo cambiar, entonces, ¿qué tal si pudiera? Y empecemos a ver cómo nuestra mente empieza a abrir un mundo de posibilidades y acciones para nosotros dar esos siguientes pasos. Y para finalizar con el concepto de el observador y ya irnos a hablar más específicamente de las creencias y modelos mentales, quiero darles una frase de Marcel Proust que realmente me encanta desde que yo vi este concepto, esta frase normalmente siempre la estoy posteando, poniendo en mis historias, en la que dice que el verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino verlo todo con nuevos ojos, en ver el universo con ojos de otros cientos, viendo los cientos de universo que cada uno ve. Realmente esta frase para mí es fascinante. Creo yo que desarrollar la competencia, no solamente de ver el universo o el observador que yo soy, sino también de entender y poder ver el universo de cada una de las personas con quien nosotros convivimos normalmente, es un superpoder que yo quiero tener, sobre el que he venido trabajando y pues creo que en temas del ser hay tanto que desarrollar, pues que pasaremos toda la vida en un proceso de cambio y de transformación. Entonces los invito a que reflexionen sobre esta frase y también a que reflexionen sobre el poder de nuestras interpretaciones, ¿sí? Porque cuando nos paramos en nuestra realidad, cuando nos paramos en mi verdad absoluta, es cuando normalmente tenemos esas discusiones con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros subordinados o jefes, nuestros profesores, o sea, dependiendo de la circunstancia en la que estamos, siempre recuerden una situación en la que hayan tenido una discusión, cada uno se para, como decía, me parece que Marco, en su perspectiva, cada uno se para desde su realidad, desde su forma de ser en particular, y pues obviamente nunca van a llegar a un acuerdo. Si cuando abrimos nuestra mente a la posibilidad de que hay otras perspectivas y otras formas de ver el mundo, independientemente de que las aceptemos, o sea, no es que yo voy a cambiar mis creencias, no todas debemos cambiarlas, muchas son muy válidas, pero sí vamos a entender la visión y la perspectiva del otro y seguro nos va a llegar vamos a llegar a tener mejores acuerdos. Y bueno, para terminar,
Aleja, bienvenida. Para terminar con este módulo, los quiero dejar con un ejercicio. Yo les decía ayer también que al finalizar la masterclass iba a dejarlos con ejercicio de autoconciencia. Realmente los ejercicios no son complicados, realmente son muy sencillos. El tema es que normalmente las personas no nos damos el tiempo para nosotros, para sentarnos a reflexionar y a cuestionarnos. Entonces eso es lo que quiero invitarlos. Este ejercicio no es para que lo hagan ahora, anoten las preguntas sí, anoten las preguntas y cuando tengan un tiempo a solas, sin interrupciones de hijos, de esposos, de jefes, desen ese tiempo, regálense en ese espacio. Normalmente vivimos muy acelerados, tenemos muchas cosas que hacer en el día a día y no nos detenemos a simplemente pensar y reflexionar. Entonces, desen ese tiempo para contestar estas preguntas y verán cómo empiezan a encontrar respuestas dentro de ustedes. Entonces, ahí va. Primero quiero que se pregunten si podrían aceptar que no saben cómo son las cosas en realidad. Si esto que les estoy diciendo les hace sentido o no les hace sentido. Si no, realmente esta man está loca y no, yo no lo acepto, yo soy así y punto. O sí, pueden aceptarlo, respondan eso. Y también qué sentimientos despiertan en ti, ¿sí? Porque a veces cuando nos cuestionamos, entonces empieza a haber un montón de sentimientos de ahí, de confusión, de qué pasaría si, y quizás curiosidad, miedos también, da mucho miedo el pensar en que hay muchas cosas que podríamos conocer y no conocemos. También, ¿qué posibilidades te abre o te cierra esta nueva idea? O sea, el pensar que no sabes cómo son las cosas, que simplemente el mundo que tú ves lo interpretas por ciertas condiciones, que ya lo vamos a ver en las creencias con las que has sido formado. ¿Qué posibilidades te abre o te cierra? Y finalmente empieza a pensar en qué tipo de observador eres. ¿Sí? Al final les voy a compartir un link de un video en YouTube que a mí me gusta mucho, en el que se muestra cómo una persona pues actúa de una forma en particular, porque normalmente está pues como todos, muy apurado, yendo al trabajo, con muchas cosas que hacer, pero en el momento en que le dan unos lentes como mágicos, empieza a ver los universos de cada ser humano a quien él quizás critica en su día a día y empieza a conectarse con ese ser compasivo que somos todos los seres humanos. O sea, todos somos compasivos, ¿sí? Así nos hizo nuestro creador. Y, lo que pasa es que no nos damos tiempo para ser quien realmente somos, siempre estamos apurados. Y bueno, terminando, gracias Marco, dice, sí, claro, podemos aceptarlo, debemos soltar nuestros paradigmas. Muchas gracias, sí, gracias por tu participación. Bienvenida Carmen, Loti. Vamos a seguir con nuestro segundo tema, en el que te voy a hablar de las creencias y modelos mentales. ¿Y por qué es súper importante esto? Porque nuestro observador viene de lo que conocemos como creencias, paradigmas. Marco ya está hablando de paradigmas o modelos mentales. Es decir, el modo en que nosotros vemos el mundo se da por las creencias que nosotros tenemos instauradas en nuestra mente, por cómo nosotros observamos, interpretamos y comprendemos el mundo. Entonces, Donny, gracias. Eh, muchas gracias por estar aquí. Entonces, como les decía, el observador que somos se basa en la forma en que interpretamos el mundo. Este capítulo es fundamental porque si queremos realmente reconocer al observador que somos para hacer cambios transformacionales que nos conecten con nuestros objetivos personales, profesionales, nuestros objetivos como ser humano, pues es importante que empecemos a reconocer las creencias que están detrás de ese observador, porque realmente están compaginados, o sea, observamos lo que observamos por las creencias que tenemos. Entonces, nosotros somos como una gran computadora, un gran ordenador. Cuando nacemos, somos un libro en blanco, ¿sí? Pero poco a poco nos empezamos a programar nos empiezan a programar porque nos dicen nuestros padres, las creencias de ellos, que muchas veces son heredadas. De hecho, tenemos muchas creencias de nuestros antepasados de la época en la que iban a cazar y se peleaban con las serpientes y leones. Por eso los seres humanos tendemos a ser negativos, porque en esa época siempre estábamos a la defensiva. Entonces son creencias que en ese tiempo funcionaban, que o sea, eran parte de la sobrevivencia de ese entonces, pero que ahora ya no. O sea, ahora estamos en otra realidad, sin embargo no nos damos cuenta de que todavía las mantenemos.
Entonces nosotros somos como una gran computadora y nuestra programación básica son nuestras creencias. ¿De dónde vienen las creencias? Como ya les dije. Por un lado, pues de el lugar en donde crecimos, o sea, no es lo mismo los que estamos aquí en la cultura occidental que los de la cultura oriental. Depende de nuestra religión, lo que nos enseñan en la escuela, incluso del círculo social en el que estamos, de lo que nos dicen nuestros padres, lo que nos dicen nuestros maestros, quizás algo que nos impactó, que nos dijeron en la iglesia, o también de las experiencias que nosotros hemos vivido. O sea, si un niño se cae fuertemente de la bicicleta, muchas veces no va a querer volver a subirse a una bicicleta porque piensa que se va a volver a caer cada vez que se suba. O si hablamos en el mundo de los emprendedores, algo muy común es cuando nos va bien, mal en una sociedad, pues luego decimos, yo no vuelvo a asociarme, prefiero hacerlo sola, porque ya creemos que el tema de asociarse, pues es el que no puedes confiar en nadie más. Y realmente no es así, o sea, simplemente que esa experiencia nos hace creer de una forma en particular y esa creencia nos hace actuar y tener una conducta específica. Pero cuando empezamos a cuestionar, decimos, ¿y qué tal si? O sea, realmente sí, fue una mala experiencia, fue un tropiezo, obtenemos el aprendizaje que se obtiene de ahí, pero de ahí abrimos las posibilidades quizás y nos podemos encontrar con muy buenos socios, muchas personas en las que podemos confiar, personas muy similares a nosotros con las que podemos lograr grandes cosas. Entonces, no dejemos que nuestras experiencias nos limiten. Nuestras creencias correctas o incorrectas son las fuentes de nuestras actitudes y conductas, lo que les digo. O sea, no necesariamente nosotros actuamos de una forma porque así somos. O sea, todo viene de nuestras creencias. Sean correctas, sean incorrectas, es nuestra realidad, es la forma en que vemos el mundo y de acuerdo a ello actuamos, de acuerdo a ello nos comportamos. El modo en que vemos las cosas es la fuente de cómo pensamos, hablamos y actuamos. Entonces, una forma sencilla de comprender lo que es un paradigma, modelos mentales o creencias es verlo como mapas. Imaginemos que son muchos mapas que tenemos en nuestra cabeza. Todos sabemos aquí que un mapa no es un territorio, sino es la descripción de ese territorio. Aleja, dice, la física cuántica ha aportado al respecto, el observador interviene en la experiencia, está probado con el experimento de la doble rendija, es tomar conciencia de cómo intervenimos en nuestra experiencia desde nuestra mirada inconsciente, es necesario estar presentes aquí y ahora. Muchas gracias, Aleja, por tu aporte. Así es, correcto. Entonces les decía, el mapa no es un territorio, sino la descripción de un territorio. Esas son nuestras creencias, es la descripción de cómo nosotros vemos, observamos e interpretamos el mundo, pero no es la realidad, o sea, no es que el mundo es así, es simplemente cómo nosotros lo vemos. Y nosotros tenemos muchos mapas en nuestra cabeza, con ellos experimentamos todo lo que nos pasa. Pocas veces cuestionamos con exactitud si son verdaderas o no, simplemente damos por hecho que la forma en que nosotros vemos el mundo, la forma en que nosotros creemos que es como es o debería de ser. Entonces ahí es cuando vienen los conflictos, o sea, es que es así porque así yo lo veo y no abrimos la posibilidad a que pueda haber otra forma de verlo. Normalmente no nos damos cuenta que nuestras creencias dominan nuestra forma de ver las cosas, de experimentarlas y en consecuencia afectan a todo lo que hacemos. Por eso es muy importante que para identificar al observador que somos, para vivir un proceso de transformación, empecemos a pensar en esas creencias que tenemos, ¿sí? Correctas o no, limitantes o expansivas, pero sobre todo hay que trabajar en las limitantes, pues las expansivas están bien. Y aquí quiero dejarlos con otra frase que me gusta muchísimo cuando yo aprendí sobre el tema del observador, en el que dice que no vemos cómo son las cosas, sino que las vemos como somos o cómo nos han condicionado para que las veamos. Entonces, esto para mí marcó un quiero ser diferente, ¿sí? Porque cuando yo me enteré que simplemente veo el mundo, porque a mí ya me condicionaron para verlo así, entonces yo dije, no, se abrieron todas las posibilidades, dije, quiero ver qué otras opciones tengo para poder elegir. Sí, como les digo, no es que tienen que cambiar de creencias, pero en el momento en que tienen un mundo de posibilidades, ustedes pueden elegir quedarse en la que tienen o ir hacia otra. Entonces, me parece súper importante. Además, que es importante también, a veces dicen, no vemos cómo son las cosas, las vemos como somos. Entonces, a veces cuando escuchamos a una persona hablar, quizás criticar a alguien más, realmente estamos escuchando hablar a esa persona más de ella o de él que de la persona de quien está hablando, porque nuevamente vemos las cosas como somos.
Entonces, dime lo que observas y te diré quién eres. Es un dicho que nosotros decimos mucho en ontología. Candy, Cristina, gracias por estar aquí. Ok, entonces, bueno, las creencias que nos permiten conectarnos con nuestros objetivos, con nuestros sueños, las conocemos como creencias expansivas, pero hay muchas creencias que creemos que son o tienen un buen fin, pero que pueden limitar nuestra capacidad de acción. Y a estas creencias las llamamos creencias limitantes. Yo creo que las creencias limitantes realmente capaz se ha escuchado un poco más, porque últimamente se está hablando bastante de eso. Pero hay muchas creencias que creemos que tienen un buen fin y que sí nos limitan. Yo recuerdo que cuando yo estudié, cuando me estaba formando como coach hace 5 años, nosotros nos pusieron un tema, una palabra y nos dijeron qué crees acerca de, por ejemplo, qué crees acerca de la familia, acerca del dinero, acerca del trabajo, acerca de, qué sé yo, de la alimentación, bueno, de la salud, de diferentes cosas, ¿no? Y yo recuerdo que yo decía, para mí la familia es lo más importante. Entonces, para mí esa era una creencia súper bien. Pero luego, reflexionando o cuestionando esa creencia, me doy cuenta que cuando yo digo mi familia es lo más importante, me dejo a mí en segundo lugar o quién sabe en tercero o cuarto. Y es lo que normalmente ocurre. Entonces ahí yo les cuento una experiencia que es de donde yo vengo. Normalmente las personas, ya cuando somos papás, cuando ya formamos una familia, hacemos todo por nuestros hijos, o al menos lo que nosotros creemos es todo por nuestros hijos. Yo trabajaba muchísimo, dedicaba muchas horas a trabajar, pero no le estaba dando lo que realmente mis hijos necesitaban, pero lo hacía por ellos, porque ellos son lo más importante. Yo descuidé mi alimentación, a veces no desayunaba, no comía a las horas que eran, dejé de hacer ejercicio, o sea, dejé en segundo lugar a mi persona. ¿Por qué? Porque creía que mi familia es lo más importante. Entonces te empiezas a cuestionar esas cosas y dices, no, wow, si yo no estoy bien, si yo no soy feliz, si no estoy sana, tampoco podré darles a ellos lo mejor. O sea, la familia sí que es muy importante. Para mí, la familia es muy importante, pero ya dejó de ser lo más importante. Entonces, en ese momento empecé a hacer cambios y creo que ahora realmente les dedico más tiempo que el que les dedicaba en ese entonces y realmente nada ha cambiado. También me pasaba, por ejemplo, que yo trabajaba de lunes a domingo, me llamaban fines de semana, me llamaban en la noche y yo siempre estaba disponible para mis jefes, o sea, siempre, no importaba que me pidieran en la noche, en la madrugada, el domingo, el sábado, siempre estaba disponible. Así que un día, cuando empecé a ver todas estas cosas, ahí va, cómo tus creencias influyen en tu conducta y te hacen y te convierten en esa persona. O sea, realmente me convertí en esa persona obsesionada con el trabajo. Pero en el momento en que empecé a ver esto, yo dije, basta, hasta aquí. No contesto llamadas después de las 6 de la tarde, no contesto llamadas los fines de semana y esos días son para mi familia. Dejé incluso de seguir redes sociales. Ahora he vuelto por este tema, pero estuve 3 años sin ver el Facebook. Y efectivamente no pasó absolutamente nada, no se cayó el mundo, no perdí el trabajo, no perdí respeto, mis jefes me seguían considerando igual, exactamente igual, simplemente empecé a poner mis límites entre mi trabajo y mi familia, empecé a preocuparme por mí y a preocuparme también por ese bienestar. Bueno, entonces, hablando ya de las creencias limitantes, ya sabemos que las creencias expansivas son las que te conectan con esas metas, esos objetivos de vida. Quiero darte un concepto de una palabra o un nombre que le dio Vishen Lakhiani a las creencias limitantes. Vishen Lakhiani es fundador de Mind Valley, Escuela para la Humanidad, una escuela en donde yo he estudiado también algunos programas de desarrollo personal. Y él las llamó rules, y a mí me gusta este concepto por su traducción en inglés, bullshit rules, en español, reglas de mierda, porque realmente nosotros como sociedad seguimos muchas reglas que no tienen sentido, simplemente las seguimos porque nos enseñaron que tiene que ser así y no nos damos cuenta que nos están alejando y desconectando de nuestros objetivos de vida. Entonces las mierdirreglas o reglas de mierdas son aquellas reglas que adaptamos para simplificar la forma en que vemos y comprendemos el mundo. Y como ya les dije, ¿de dónde vienen? De nuestra niñez. Muchas de nuestras creencias limitantes las adoptamos antes de los 5 años, es decir, ni siquiera las recordamos. Por eso no nos damos cuenta de cómo estas afectan lo que somos, lo que hacemos y nuestra conducta, porque están en nuestro subconsciente, no somos conscientes de ellas. Entonces aquí es donde se trabaja en otros ejercicios, que lo trabajamos en coaching como centramientos, ejercicios en donde trabajamos con el cuerpo, otras especialidades como hipnosis, hipnoterapia, en el que te llevan a
ese subconsciente para recordar ciertos momentos de tu niñez que te llevaron a adoptar esa creencia. O sea, el descubrir eso te dice, wow, por eso yo hago esto, por eso soy así, por eso digo esto. Entonces, es revelador, realmente es muy revelador. Eh, y no es nada del otro mundo, o sea, simplemente es darse ese espacio, es algo que haces en 5 o 10 minutos, no es que te hipnotizan, no es que estás inconsciente, no, para nada. Simplemente es un ejercicio como de relajación. También pues la figura de autoridad, ¿no? Cuando somos niños y crecemos, pues lo que dicen nuestros padres, nuestros maestros, eh, el líder de nuestra iglesia, eso incluso hasta cuando crecemos, es la ley. Entonces, eso que nos dicen es así porque es y pues crecemos de esa forma. También tenemos la necesidad de pertenecer, dependiendo del lugar en donde estemos, por eso les dije cultura, la sociedad en la que estamos, contagio social, independientemente de quizás mis creencias particulares, si yo pertenezco a un grupo, si yo pertenezco a un sitio en particular, me empiezo a convertir y a ser parte de ese grupo, empiezo a adoptar sus creencias y empiezo a ser como ellos, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros podamos identificar esto. Miren, hay muchas creencias, yo puedo dar aquí algunos ejemplos que se me vienen a la mente, pero recuerdo cuando yo todavía era muy joven, estaba en el colegio y no había estudiado nada de esto, pero creo que siempre me cuestioné las cosas y pues por eso Dios me llevó por donde me llevó. Entonces, yo recuerdo que normalmente las conversaciones de las mamás eran, ay, es que me engordé porque ya voy por el segundo hijo, ya voy por el tercero. Entonces, ¿cuál es la creencia? Que todavía se mantienen muchas. O sea, si me caso y tengo hijos, me tengo que engordar. Y efectivamente es lo que ocurre, porque es que lo que le decimos a nuestra mente pasa. ¿Sí? Hoy no vamos a alcanzar a hablar de los dominios del ser, pero en un siguiente en vivo les hablaré del poder que tiene la mente, nuestro lenguaje, nuestras emociones y la corporalidad. Pero si nosotros le decimos a nuestra mente, cuando yo me case y tenga hijos, tengo que engordar, pues efectivamente es lo que va a ocurrir. Pero yo desde muy joven decían, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué tiene que pasar eso? O el típico, ¿no? Cuando te casas o en el momento en que te casas es como que por poco tu vida es un suicidio. Eso todavía hay esos chistes que se hacen normalmente entre los hombres, pero también se los hacen entre las mujeres. Pero yo digo, ¿pero por qué tiene que ser así? O sea, si tú puedes disfrutar de un buen matrimonio, puedes hacer lo mismo que te gusta, pero con una persona que amas, puedes viajar, pues se abren otras posibilidades. En todo caso, pues esas creencias que te frenan son aquellas que nosotros llamamos creencias limitantes, creencias como no puedo, no sirvo para nada, yo soy así y no puedo cambiar, ya hice todo lo que tenía que hacer, etcétera, pues son creencias que nos limitan. Y lo que yo invito es a que se cuestionen, o sea, yo soy así y no puedo cambiar, o sea, sí que podemos cambiar, todos los días estamos transformándonos, todos los días estamos cambiando, pero el momento en que yo digo, no, yo soy así y no puedo cambiar, obviamente que no vas a poder, pero si te cuestionas y digas, ¿y qué pasaría si yo hiciera esto? Vas a ver cómo se abren las posibilidades. Entonces, la capacidad de transformación del ser está asociada al poder de nuestras interpretaciones, a nuestro sistema de creencias y modelos mentales. Nosotros podemos transformarnos siempre y cuando empecemos a cambiar nuestras creencias limitantes, por supuesto. Hay una frase que dice, cambia tus creencias, cambia tu realidad. Y se puede observar en otros países, o sea, acá en Ecuador, llega a cierta edad en la que ya no es bien visto, pues que una pareja de adultos, qué sé yo, salga, eh, se divierta, prácticamente si van a la discoteca, pues son viejos en la discoteca, pero si tú vas a otros países, ven que a toda edad van al gimnasio, siguen saliendo, siguen divirtiéndose. Entonces, todo está simplemente en nuestras creencias. O sea, envejecer sí, pero envejecer dignamente, siendo feliz. Estamos diciendo que los seres humanos tenemos el poder de observar nuestras interpretaciones, de observar la forma en que vemos el mundo y que si no nos gustan y no se alinean a nuestras metas personales, a nuestros sueños, podemos cambiarlas por otras interpretaciones, por otras creencias que se alinean a nuestros planes. O sea, tenemos ese poder. ¿Cómo lo hacemos? Y ya un poco para finalizar, observando nuestras conversaciones. Entonces, normalmente, ahora no voy a alcanzar a hablar del poder del lenguaje, como ya se los dije. Sin embargo, cuando nosotros conversamos y decimos cosas como no puedo, yo no tengo suerte, o siempre tengo mala suerte, o la suerte no está conmigo, o cosas como quizás no tan negativas como
quiero, no sé, quiero pintar un cuadro, ¿sí? Son palabras muy débiles. Las palabras tienen poder, las palabras son generativas, las palabras no solamente nos permiten describir las cosas, sino también nos hace que sucedan las cosas. Entonces yo, en lugar de decir quiero pintar un cuadro, puedo decir voy a pintar un cuadro. Y inmediatamente nuestro cerebro busca la forma de hacerlo. ¿Sí? Nuestro cerebro trabaja mucho, el cerebro, la mente, le gusta responder preguntas. Lo importante es hacernos las preguntas adecuadas. En lugar de decir no puedo pagarlo, es cómo puedo pagarlo. En lugar de decir no sé vender, es que necesito aprender para vender, no sé. O sea, se me vienen un montón de ejemplos que podríamos utilizar. Entonces, aprender a observar el poder de acción que nos ofrecen las interpretaciones en que vivimos es una gran herramienta de transformación personal y profesional. Me gusta esa frase, las palabras son generativas y hacernos las preguntas adecuadas. Gracias, Enos, bienvenido, súper. Ok, entonces, ya para finalizar, voy a dejarlos con el segundo ejercicio de autoconciencia, en el cual quiero que empiecen a identificar sus creencias limitantes. Vamos a hacer este ejercicio, yo se los voy a explicar. Y bueno, y al final, como les dije, les voy a dar un link para que vean un video de YouTube en el cual habla un poco de cómo podemos cambiar el observador que somos simplemente cambiando la forma en que vemos el mundo. Entonces, primero, identifica tus creencias limitantes, ¿sí? Y para eso te voy a invitar a que te preguntes, ¿qué crees que no está o no ha estado disponible para ti? ¿Sí? Normalmente nosotros decimos no. Alguna vez tuve un alumno en el que me decía, bueno, yo cuando recién salió el boom de las bitcoins y las criptos, yo quise ir, quise enterarme, sin embargo, en ese momento no estaba disponible para Ecuador y yo creo que muchas de las oportunidades las tienes dependiendo de dónde vienes, del lugar en donde estás. Entonces, eso es una creencia limitante porque para él no estaba disponible invertir en criptos o bitcoins porque simplemente pues creo que alguna vez leyó un artículo en el que decían que en Ecuador no era posible. Entonces, ¿qué hubiese pasado si en lugar de él decir, ok, no puedo y simplemente dejarlo ahí, hubiera preguntado, ¿cómo hago para? Entonces quizás hubiera encontrado muchas respuestas, ya, pero bueno, esas son nuestras creencias limitantes, esas cosas que nosotros creemos que no están o no han estado disponibles. Y luego quiero que las desafíes y las cuestiones, ¿sí? O sea, empieza a ser el abogado del diablo. Es como que cuando tú digas, no puedo hacer esto, o yo creo que, no sé, emprender no es para mí, yo no soy de ventas, yo no soy de hablar en público, entonces en ese caso, pues, cuestiónate. ¿Y qué pasaría si sí? O ponlo en positivo, si en lugar de decir emprender no es para mí, dirías yo soy emprendedor. Mira cómo simplemente cambiando un poco la frase, empieza a abrirse tu mente y empiezan a abrirse un montón de posibilidades de acción. Carla, yo pienso que nuestra manera de pensar nos pone muchos límites y no nos dejan superarnos y conseguir nuestros sueños. Así es. Así es, sin embargo, esa forma podemos cambiar nuestras creencias. Lo que pasa es que hay que darnos espacios para identificar cuáles son. Exactamente, cuestionarnos todo cambia nuestra creencia limitante, correcto. El cuestionamiento, como yo les digo, incluso desde joven yo siempre fui cuestionadora de por qué tiene que ser así. Y claro, cuando empezamos a cuestionarnos, pues muchas veces nos damos cuenta de, wow, o sea, yo pienso distinto a casi que el mundo, es ir contracorriente, pero de eso se trata, ¿sí? Porque habemos muchas personas que realmente el día a día nos mata y si no nos detenemos a pensar y a cuestionar, pues seguiremos así y muchas veces pues no somos felices, la mayoría de las veces. Entonces, desafía y cuestiona tus creencias, empieza a ser ese abogado que empieza a cuestionar sus creencias. Luego, identifica en qué momento adoptaste esa creencia por primera vez. Como te dije, esas creencias no son tuyas, muchas veces las adoptaste porque te las dijo tu papá, te las dijo tu mamá, te las dijo un profesor, una abuelita, el sacerdote o el líder de tu iglesia. Entonces pues, empieza a pensar, ¿sí? A recordar. Tu cerebro lo tiene ahí, o sea, tu cerebro tiene ahí grabado quizás en una carpeta escondida, secreta, pero la tiene ahí, o sea, simplemente es llevarlo
a que te lo recuerde. ¿De dónde vienen esas creencias? Y luego quiero que usemos la imaginación, ¿sí? Quiero que imagines, y aquí pues los invito, no sé, a encontrar quizás una música relajante, tranquila. Si no, no es necesario la música, pero a mí la música me conecta muchísimo. Los rebeldes debemos los rebeldes, debemos los revolucionarios. Ok, sí, no entendí mucho, pero bueno, los invito a que con música o sin música cojan todas esas creencias y empiecen a imaginar. Nuestra mente no distingue entre realidad y fantasía. Esto es una herramienta poderosísima que usamos también en sesiones de coaching y usamos en coaching porque a veces hay cuestiones o situaciones que quisiéramos vivir para cerrar ciertos capítulos o ciertos quiebres y no nos es posible. Muchas veces simplemente llevamos a nuestra mente a vivir ese momento y nuestra mente cree que lo vivió y de alguna manera nos libera de ese quiebre que tenemos. Hay que ser más rebeldes. Correcto, Enoch, sí, me encanta. Eso sí. Entonces, usa tu imaginación, imaginas que metes todas estas creencias en una maleta. O sea, imagínate que tú tienes todas esas creencias limitantes, que la cuestionaste, que no son tuyas, que son de alguien más o de una experiencia específica. Y imagina que las metes todas en una maleta y luego llevas y se las devuelves. Y quiero que digas en voz alta, como ya dije, el lenguaje es generativo, crea realidades. Entonces digas en voz alta, te devuelvo estas creencias, son tuyas, yo no las quiero. Te devuelvo estas creencias, a mí no me sirven, no las quiero más. Y luego verás cómo empiezan a surgir nuevas creencias que quisieras adoptar y reemplazar y que se conectan más con tus planes. Quiero que anotes todas esas creencias expansivas que empiezan a nacer luego de que devuelves las creencias limitantes. Haz el ejercicio, yo te invito a que lo hagas, como te digo, en un espacio tranquilo, solo, sin interrupciones. No necesitas una hora para hacer este ejercicio, lo puedes hacer en 5 o 10 minutos. Creo que 5 o 10 minutos regalarte para ti vale mucho. Entonces, te invito a que lo hagas. Y bueno, con eso terminamos nuestra masterclass de hoy. Sí, me gustaría quizás cierta retroalimentación, leer qué piensan de esto que les he dicho. No sé, a ver, quisiera leerlos. Mientras escriben, no sean tímidos. Aleja, gracias, súper. Gracias a ti, Aleja, por estar aquí. Mientras tanto, quiero también invitarlos. La próxima semana voy a tener una entrevista con uno de mis partners de Colombia, quien ha creado un software para implementar sistemas de gestión automatizados. Y voy a tener otra masterclass en la cual voy a hablarle de los dominios del ser. La verdad, yo quería hablárselos hoy, pero me di cuenta que no iba a alcanzar porque todos estos conceptos son muy amplios. Solo hablar del observador puedo darles un curso completo. Hablar de creencias y modelos mentales puedo darles otro curso completo. Sin embargo, intenté darles como que pastillitas lo más básico y por eso también quise darles un ejercicio para que empiecen a aplicarlo. Sí, es un proceso. Yo llevo 5 años viviéndolo, sigo transformándome, sigo en mi proceso, pero lo importante es comenzar. Ok, Marco, excelente, muy bien explicado y buenos ejercicios, felicidades, gracias a ti, Marco, por estar aquí. Camila, éxitos en todo, muy interesante, muy enriquecedor. Rosalind, excelente, a practicarlo. Inox, gracias por la información. Gracias a ustedes por estar aquí, muchos amigos emprendedores con quienes estamos ya también trabajando juntos, formando alianzas, algunos de ellos los espero también invitarlos para que estén aquí conmigo en un stream. Y bueno, les agradezco por estar aquí, espero que me sigan en mis redes sociales. Quiero contarles, hoy es mi cumpleaños, por eso me lancé a hacer esta masterclass, porque también cuando empiezas a aprender que ya más que recibir, quieres dar, pues todo cambia, o sea, cambia el sentido de la vida. Entonces, hoy realmente lo que yo deseaba es compartir parte de lo que conozco. Entonces, también por eso, este junio voy a todo el mes estar haciendo estas masterclass. Voy a invitar y traer gente que también tiene mucha experiencia, mucho conocimiento en estos temas y que realmente sería muy enriquecedor pues que ustedes también los conozcan, los vean, proyectos muy lindos, muy interesantes que hemos
conocido y que juntos estamos apoyándonos y empujándonos. Bueno, y gracias por las felicitaciones de cumpleaños. Ok, chicos, entonces eso es todo. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos en la próxima. Los espero. Bye, bye. Ah, el link. Les voy a dar el link. El link que les dije de YouTube. Se los voy a escribir ahorita. Okay. Ahí está el link para que vean el video que les comenté. Es un video de 5 minutos, no les lleva gran cosa. Y bueno, nos vemos. Muchas gracias por estar aquí nuevamente.